Hola mis amigos, como siempre les doy la bienvenida a mi canal y les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones. Hoy vamos a explicar cómo calcular la sanción por extemporaneidad, pero cuando no tenemos ni impuesto a cargo ni retenciones a pagar. Cuando no tengamos impuesto a cargo ni retenciones a pagar, tenemos que irnos, dependiendo si es antes o después del emplazamiento, tenemos que irnos o al artículo 641 o al artículo 642. Antes del emplazamiento se encuentra regulado por el artículo 641 del ET, el cual señala que cuando no tengamos impuesto a cargo, la sanción será correspondiente al 0.5% por cada mes o fracción de mes calendario de retardo de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de declaración. Es decir, si yo voy a presentar con extemporaneidad el primer bimestre del 2024, los ingresos brutos que yo tendré como base para calcular la sanción será de ese bimestre. Pero la sanción antes del emplazamiento será o estará limitada a la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos o el doble saldo a favor si lo hubiere o la suma de 2.500 VT cuando no exista saldo a favor. Entonces vamos a hacer el ejemplo antes del emplazamiento. En este ejemplo, el contador de la empresa con el NIT 901-005-281 se le olvidó presentar el IVA correspondiente al periodo 3 del año 2023. La empresa presenta IVA bimestralmente y hasta el día de hoy la va a presentar. Luego de presentarla no da impuesto a cargo y resulta un saldo a favor de 15 millones y sus ingresos brutos del periodo ascienden a 985.550.000 pesos. Como es antes del emplazamiento, tenemos que fijarnos en el artículo 641 del ET. Lo primero que tenemos que verificar es la fecha de vencimiento del impuesto y lo segundo, la fecha de la cual la vamos a presentar. Luego de esta información, vamos a calcular inicialmente los días de extemporaneidad, que lo hacemos mediante la fórmula días 360, fecha inicial, que es la fecha de vencimiento, punto y coma, la fecha de presentación, más 1. Esta empresa tiene 306 días de extemporaneidad o de retraso. Para convertir estos días en meses, lo que vamos a hacer es otra fórmula de múltiplo superior y vamos a dividir los días entre 30, cerramos paréntesis y nos da 11 meses. Como no tenemos impuesto a cargo, tenemos que hacerlos por los ingresos brutos del periodo. Ingresos brutos, 985.550.000 pesos. Pero este impuesto que se presentó dio un saldo a favor de 15 millones. Saldo a favor de 15 millones de pesos. Recordemos que el artículo me señala que la sanción será el 0.5% de dichos ingresos brutos percibidos. Entonces lo que haremos es 0,5% y vamos a multiplicar ingresos brutos del periodo por el porcentaje de sanción por el número de meses y nos da 54 millones de sanción. Pero recordemos que me tiene un límite que me dice sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% de dichos ingresos. Entonces vamos a hacer 5% de dichos ingresos o luego me dice o el doble saldo a favor si lo hubiere, si lo tenemos, 15 millones por 2, que es el doble, y 30 millones. Y cuando no tenga saldo a favor, el otro límite va a ser la suma de 2.500 VT. Ahora, como si tengo saldo a favor,
el límite de los 2.500 VT no lo tengo en cuenta. Ahora, este es el límite que yo debo escoger porque la norma dice, la sanción será limitada a la cifra menor resultante entre el 5% de ingresos brutos o en este caso el doble saldo a favor. Aunque la sanción me dio 54 millones de pesos, yo no voy a pagar esta sanción porque el valor menor resultante en este caso sería el doble saldo a favor. Es decir, que la sanción a liquidar y a pagar no sería 54 millones, sino la cifra menor resultante entre esta comparación. Y vamos a escoger 30 millones de pesos. Después del emplazamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es calcular los días de temporalidad, es decir, días 360, fecha de vencimiento, punto y coma, fecha de presentación, cerramos paréntesis y más 1. Luego, con la fórmula que ya hemos explicado, vamos a calcular los meses, que es con la fórmula de múltiplo superior. Tomamos los días que nos dio de retraso, lo dividimos entre 30 y me da el número de meses. El ejemplo es el mismo, es decir, que el saldo a favor es de 15 millones y los ingresos brutos son de 985 millones 550 mil pesos. Pero ahora el porcentaje sí me cambia, porque en este ejemplo lo vamos a hacer después del emplazamiento. Y después del emplazamiento tenemos que irnos al artículo 642 del ET, donde me dice que después del emplazamiento la sanción será por cada mes o fracción de mes el equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos. Es decir, que el porcentaje va a ser del 1%. ¿Cómo calculamos la sanción? Valor base, que son los ingresos brutos, por el porcentaje de sanción por el número de meses. Y me da 108.410.000. Pero recordemos que la norma me dice sin exceder la cifra menor resultante entre. Ahora me lo duplica porque es después del emplazamiento. A la cifra menor resultante al 10% de dichos ingresos. Es decir, ya aquí no serán el 5%, será el 10% y no será el doble saldo a favor, sino 4 veces el saldo a favor. El 10% de dichos ingresos me daría 98.555.000 pesos. Y 4 veces el saldo a favor, multiplicamos el saldo a favor por 4 y me da 60 millones de pesos. ¿Cuál va a ser la sanción a liquidar y a pagar? Primero me dio 108 millones, pero recordemos que la norma me pone un límite, que es la cifra menor entre comparar el 10% de dichos ingresos o 4 veces el saldo a favor. Y si no tengo saldo a favor, el equivalente a 2.500 VT. Pero como tengo saldo a favor, el límite de 2.500 VT no lo tengo en cuenta. Nada más tengo en cuenta estos dos. ¿Cuál es la cifra menor entre estos dos? 4 veces el saldo a favor. Por consiguiente, no voy a pagar los 108 millones, sino la cifra menor entre estos dos. Y en este caso es 60 millones de pesos.